Ejercicio número 6 de la relación número 3. Se lleva a cabo la electrólisis de bromuro de plomo 2 fundido, utilizando una corriente de 12 amperios. Ajuste las semireacciones que tienen lugar en el ánodo, en el cátodo, la reacción iónica global, identificando quién es el electrodo positivo y quién es el electrodo negativo. Bien. Bueno, vamos a hacer la electrólisis del bromuro de plomo. Primero, hay que tener en cuenta que el bromuro de plomo está formado por dos tipos de iones. Iones plomo y bromo. Ahora hay que entender plomo con cierta carga y bromo con cierta carga. ¿Qué carga tiene? Pues evidentemente, si se llama bromuro de plomo 2, es porque el plomo está formado por iones 2 más, y el bromuro, siempre bromuro, cloruro, fluoruro, todos esos son iones con una carga negativa. Precisamente por eso en la sustancia iónica hay el doble de iones bromuro que de iones plomo 2 más. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la electrólisis? Que mediante una corriente eléctrica yo voy a hacer que el ion positivo, el plomo 2 más, se convierta en átomos de plomo neutros, plomo metálico, que se deposita sobre el electrodo. Claro, este proceso necesita que el plomo 2 más tome 2 electrones. Esto, por tanto, es una reducción. Como es una reducción, la R, lo que lleva R es el cátodo, o sea, este es el cátodo. En el cátodo de la cuba electrolítica ocurre la reducción del plomo. Ahora vamos a ver el ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación. O sea, el bromuro se va a oxidar. ¿A qué se oxida? Pues al elemento en estado puro, o sea, lo que se llama el estado elemental. El bromuro, como el bromo, como el cloro, como el yodo, como el oxígeno, su estado, cuando están como elemento químico, como sustancia simple, sería, estaba pensando en el hidrógeno, es que forman moléculas diatómicas. Luego el bromuro se va a convertir en bromo. Bromo 2 moléculas. Evidentemente ahora ajustamos esto, pondríamos aquí un 2 y aquí pondríamos más 2 electrones. El que deje este hueco aquí es porque el otro sistema dejó ahí un hueco por si al caso tengo que escribir. Bien. Esta sería, por tanto, lo que ocurre en el cátodo y en el ánodo. Ahora, ¿cuál es el ánodo? ¿Qué carga tiene el ánodo? Bien. El ánodo, voy a pintar aquí una cosa para que quede claro. En la electrólisis consiste en que yo tengo iones, en este caso iones plomo 2 más e iones bromo menos, y meto dos plaquitas metálicas. Las plaquitas metálicas le pongo una pila externa con su borne negativo y su borne positivo, o sea que esto va a ser negativo y esto es positivo. Y lo que ocurre ahora es que los iones plomo migran, porque estos son positivos, migran hacia el borne negativo. Luego, hacia donde ocurre la transformación del plomo es en el cátodo y por tanto va a ser el borne negativo, o sea, va a ser negativo. Los iones plomo van hacia el borne negativo, hacia la parte negativa de la cuba electrolítica, y allí toman electrones y se convierten en plomo metálico. Y los iones bromuro se van hacia la parte positiva de la cuba electrolítica. Y allí ceden dos electrones y se convierten en átomos. Luego, el ánodo en una pila era negativo, pero en la cuba electrolítica es el borne positivo. Luego, esta pregunta que dice aquí de identifica el electrodo positivo y el negativo. Pues el electrodo positivo es donde ocurre el positivo es donde ocurre la oxidación, o sea, en el ánodo, mientras que el negativo es donde ocurre la reducción, o sea, el cátodo. Continuamos. Ahora me piden en el apartado B que calcule la fuerza electromotriz necesaria para llevar a cabo la electrólisis. Bien. Vamos a calcular cuál sería el potencial de una pila que funcionara según este proceso. O sea, que el plomo se reduzca mientras que el bromuro se oxide. Entonces el potencial sería el potencial de la reducción del plomo 2 más, a plomo menos el potencial
de reducción del bromuro. De bromo a bromuro. Aquí está escrito de bromuro a bromo la oxidación, pero realmente los potenciales que tienen son son de reducción, de bromo a bromuro. Fijaros que viene en el este, ¿no? El del bromo a bromuro es 1,09 y el otro es menos 0,13. O sea, sería menos 0,13 menos 1,09. Y eso es menos 1,22. ¿no? Creo que lo importante es que es negativo. ¿Qué es negativo? Quiere decir que esta reacción no es espontánea, es decir, que esa reacción no es la de una pila, sino la de una electrólisis. El tema es que para que ocurra la electrólisis, yo digo una veces electrólisis, otra vez electrólisis, aquí hay un libro no es. Para que ocurra la electrólisis, la fuerza electromotriz aplicada debe ser mayor a 1,22 voltios. O sea, tiene que haber alguna fuente de corriente que proporcione más de 1,22 voltios. Entonces el proceso ocurre tal y como está escrito ahí. Por último, me piden que qué tiempo es necesario para que se deposite 10 gramos de plomo. Bien. Esta es la reacción que tiene lugar con el plomo. Independientemente de lo que ocurra en el otro electrodo en el que se deposita el plomo, cada ion plomo 2 más con 2 electrones se convierte en un átomo de plomo, ¿no? Bien. Hay una relación entre el número de moles de plomo que se deposita y la carga que pasa, que es esta. Esto es lo que se llama ley de Faraday para la electrólisis. Z aquí representa el número de electrones que se intercambian. En este caso Z sería 2. ¿Qué vamos a hacer primero? Calcular cuántos moles de plomo son 10 gramos de plomo. Para eso tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a ver. Tengo que se han depositado 10 gramos de plomo. Y un mol de plomo son, aquí viene el dato, 207,2 gramos de plomo, ¿no? Por tanto se han depositado 0,0483 moles de plomo. Una vez que sé eso, ¿qué carga ha tenido que pasar? Pues evidentemente la carga es Z por F por el número de moles de plomo. O sea, Z que es 2, este numerito de aquí, por F que es 96.400, lo que diga 485. Normalmente tomamos 96.500, pero si nos da el ejercicio, pues se toma eso, ¿no? Por el número de moles que es 0,0483. Y eso da 9.313 coulombios de la unidad. Y como la carga que pasa es igual a la intensidad por el tiempo es la carga entre la intensidad. O sea, 9.313 coulombios entre 12 amperios. Igual a 776 segundos. Si miráis en la Wikipedia o creo que también en mi ejercicio, que lo hice el año pasado y no me acuerdo, pero me imagino, yo siempre hago los ejercicios de otro modo, distinto aquí. Y es un modo para no tener que acordarme de la ecuación anterior. Fijaros, aquí esto no deja de ser una reacción química. Esto lo que viene a decir es que un ion de plomo 2+, con 2 electrones, se convierte en un átomo neutro de plomo, ¿no? O dicho de otra manera, un mol de iones plomo 2+, con 2 moles de electrones,
se convierte en un mol de átomos de plomo, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, que el faradio, esos 96.485 coulombios, es la carga correspondiente a un mol de electrones. Teniendo en cuenta eso, yo no necesito la ecuación anterior. Porque mira, yo quiero saber la carga necesaria, el tiempo necesario para que pase por ahí una determinada carga. O sea, yo voy a plantearme qué carga hace falta para pasar para que se depositen 10 gramos de plomo, o sea, 0,0483 moles de plomo, ¿no? Entonces yo hago lo siguiente. ¿Qué carga hace falta? Parto de los 0,0483 moles de plomo. Y ahora yo digo que según esta reacción, por cada mol de plomo que se deposita, hacen falta 2 moles de electrones. Y ahora yo digo que cada mol de electrones son 96.485 coulombios. Y entonces, evidentemente, obtengo lo mismo que antes, multiplicado 0,0483 por 2 y por 96.485. Por tanto, sale 9.313 coulombios. ¿Por qué lo suelo hacer yo así? ¿Y por qué lo suelo hacer el de la Wikipedia así? Pues porque evitamos tener que sabernos la fórmula anterior. Tiene su lógica, ¿no? Los ejercicios los voy a hacer aquí de esta manera porque luego los ejercicios que tengo resueltos creo que lo he hecho así, ¿eh? Se pueden hacer con vosotros lo podéis hacer como queráis, me da igual que se haga con la fórmula, ¿eh?